¿Cómo están? Un saludo para todas las personas que puedan apreciar este video. Mi nombre es Alexander de la Cruz y pertenezco a la Universidad de España y México. Y hoy procederé a hacerles un video explicativo concerniente a la materia de derechos en específico. Y me centraré en el tema, en delitos contra la actividad hidrocarburífera derivados de los hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles. Como punto de partida, debemos entender que es un hidrocarburo. Como su propio nombre lo dice, este es un compuesto que se deriva de sus componentes principales, que son el hidrógeno y el carbono. Para entender mejor todo el desarrollo de esta sección de delitos y los artículos que contiene, para una manera más explicativa, desarrollaré lo que es la teoría del delito. ¿Sí? Como punto de partida, podemos ver el bien jurídico protegido. Aquí tenemos dos puntos principales, que es la parte de la economía que se ve afectada por este tipo de delitos, la seguridad pública y también el desarrollo de la distribución energética de estos mismos. Sí, ya hablando de la tipicidad, vemos que aquí la conducta se adecua a estos tipos penales. Hablando de los elementos objetivos, vemos que el sujeto activo puede ser una persona natural o una persona jurídica. Como el sujeto pasivo, estamos hablando de la persona que se ve afectada y vendría siendo lo que es el Estado y a su vez, por ende, también la sociedad. Como verbos rectores, también a medida que vayamos viendo el desarrollo de los demás artículos, podremos encontrar verbos como sustraer, transportar, comercializar, almacenar, todo esto de una manera ilegal, ¿sí? Hablando de los elementos subjetivos, esto se nos menciona que es un delito doloso, ya que la persona natural o jurídica tiene todo el conocimiento y la voluntad de cometer este tipo de delitos. Sí, también se nos habla que este delito es un delito concreto, ya que es un delito de resultados, pero en ciertos tipos de delito, como es en el almacenamiento, se lo puede tomar según su riesgo de una manera abstracta. Ya por último, para terminar lo que es el desarrollo de esta teoría del delito, en resumen también podemos ver que existe la punibilidad, donde se nos menciona que la persona se tendrá una pena adecuada según el tipo penal que esté cometiendo. Hablando de penas privativas, ya multas en caso de una persona jurídica, y también la comisión. Continuando con el desarrollo de este tema, procederemos a hablar sobre el artículo 262 del COI, donde nos habla sobre la paralización del servicio de distribución de combustibles. Y aquí se nos menciona que la persona que paraliza o suspenda de manera injustificada la distribución o expendio de hidrocarburos, ya sea como por ejemplo gasolina o diésel y sus derivados, como el gas de licuado de petróleo y biocombustibles, que ya les había explicado, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 6 años, como podemos ver en el video. ¿Sí? Aquí, como podemos ver, el sujeto activo, quien comete el delito, es la persona natural o jurídica que suspenda este tipo de la distribución del combustible, y obviamente quien se ve afectado por ende es el Estado y la sociedad. Continuando,
Ahora procederemos a ver el artículo 263 del COI y nos menciona el delito sobre la adulteración de la calidad o cantidad de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. Y aquí se nos menciona que la persona por sí misma o por medio de un tercero adultere de forma fraudulenta clandestina la calidad o cantidad de productos derivados de hidrocarburos, como había mencionado, ya sea gasolina o diésel, el gas licuado de petróleo y los biocombustibles, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Aquí, como podemos ver en la imagen, nos habla, primero, observar el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, como lo dice el tipo penal, y la persona, el sujeto pasivo, ahí vendría siendo el Estado y la sociedad, ¿sí? Como ya lo dije, la punibilidad, la pena, viene siendo de 1 a 3 años. Continuando con el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal, y quizás el más extenso de esta sección, nos habla sobre el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles. Y aquí nos habla que la persona sin la debida autorización almacene, transporte, envase, comercialice o distribuye productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles, o que a su vez, estando autorizada, esta la desvíe hacia otra sección, será sancionada dependiendo a la cantidad y según una escala que veremos a continuación, y como podrán apreciar aquí en la imagen. Esta escala, para un mejor entendimiento, está dividida en 4 grandes grupos. El primer grupo, donde está contenido por las cantidades de gas, de gasolina y diésel. El segundo grupo, donde está contenido por las cantidades de gas licuado de petróleo en kilogramos. El tercer grupo, donde de igual manera se encuentra el gas licuado de petróleo, pero esta vez para su forma de medición se la hace en número de cilindros. Y por último, el grupo donde se encuentran los biocombustibles. Esta escala está dividida en 4, donde tenemos la mínima escala, que va de 2 meses a 6 meses, la mediana escala, que va de 6 meses a 1 año, la alta escala, que va de 1 a 3 años, y la gran escala, que va de 3 a 5 años de privación de libertad. Adicional a esto, en este artículo hay otros 3 puntos clave que se debe de tomar. Uno de ellos es que nos habla que con la misma pena será sancionada la persona que de manera ilegal o no autorizada aditive alguna sustancia que no permita la comprobación y dañe la estructura original del compuesto. La segunda de los puntos es donde nos habla de una excepción para este tipo de penas o de este delito, y nos habla donde se exceptúa el almacenamiento para fines de transporte de combustibles en territorios, comunidades o pueblos que tengan un difícil acceso o un déficit de almacenamiento o aprovisionamiento de combustibles. Aquí nos habla que la entidad o el Estado es el encargado de exceptuar este tipo de delitos. Y como tercer punto, también se nos menciona que si se determina la participación o responsabilidad de una persona jurídica en el cometimiento de este delito, a esta se le sancionará con la clausura temporal
por el mismo tiempo que dura la pena para una persona natural, que ya vimos en la escala que tenemos aquí en la imagen. Continuando con el desarrollo de esta sección, ahora hablaremos sobre el artículo 265. Y aquí nos habla sobre el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución de productos de hidrocarburos, pero en zonas fronterizas o ciudades fronterizas, puertos fluviales o marítimos o mar territorial. Y aquí se nos menciona que la pena es la misma que el artículo anterior, es decir, que se basará en la escala que les mencioné anteriormente. Aquí nos menciona que será sancionada la persona que almacene, transporte, envase, comercialice o distribuye de manera no autorizada los productos derivados de hidrocarburos como gasolina, diésel, gas licuado de petróleo o biocombustibles. Continuando con el desarrollo, ahora veremos el artículo 266 y aquí nos habla sobre el delito de sustracción de hidrocarburos. Y este nos habla que la persona que de manera fraudulenta o clandestina se apodere de productos derivados de hidrocarburos, inclusive el gas licuado de petróleo o biocombustibles, cuando sean transportados ya sea por oleoductos, gasoductos o poliductos, o que a su vez se encuentren almacenados en fuentes de aprovisionamiento directo o plantas de bombeo, será sancionada con una pena privativa de libertad, como vemos en la imagen, de 5 a 7 años. El robo de combustible es un negocio criminal millonario. En una noche los delincuentes pueden sustraer 50.000 galones de una sola conexión que les deja $90.000. Ese mecanismo incluso puede demorar solo 2 horas, como le explica Merlin Ochoa. De robo de combustible en la vía a la costa oeste de Guayaquil llegó a las 7 de la noche. Una baja de presión a lo largo de 3 kilómetros en el poliducto de Petroecuador activó los protocolos de seguridad. Militares y técnicos ingresaron a un terreno privado de difícil acceso, cubierto de maleza, sin vigilancia, sin señal ni luz. Desde el cielo, un dron guió a la cuadrilla hasta una zanja abierta con huellas recientes. La búsqueda del punto exacto de perforación tomó más de 3 horas. Con la claridad del día, se observó la válvula camuflada entre árboles, unida a 800 metros de mangueras que desembocaban en una planicie desierta donde los delincuentes colocaban los carros. El combustible es llevado a través de tanques metálicos de gran capacidad acoplados a las volquetas, dentro de los contenedores. Entonces usan cualquier tipo de transporte pesado que pueda transportar una gran cantidad de combustible. El trabajo militar se intensifica durante las noches. En esas horas, bandas compuestas por entre 10 y 15 hombres armados se despliegan. Unos vigilan, otros operan las válvulas y varios más manejan los camiones. Son capaces de perforar el ducto, conectar de 3 a 5 válvulas. En menos de 2 horas pueden cargar hasta 5 tanqueros, generando ganancias ilegales que bordean los $90.000 por noche desde una sola perforación. El 80% del combustible robado es diésel premium, el mismo que en una gasolinera cuesta $1.80 por galón, pero en el mercado negro se comercializa hasta en 70 centavos. Para finalizar, veremos el artículo 267, donde nos habla sobre la sanción para una persona jurídica. Y aquí este artículo nos habla claramente que si se determina la responsabilidad penal sobre una persona jurídica, por las acciones que vimos en penales en esta sección, será sancionada con una pena económica de 500 a 1,000 salarios básicos unificados de un trabajador, o a su vez, o de igual manera, con una paralización ya sea temporal o permanente de sus establecimientos.
para finalizar o como conclusiones podemos mencionar que existe en esta sección predominio del dolo. También podemos mencionar que los bienes jurídicos protegidos aquí vienen siendo la economía del Estado, la seguridad pública y el transporte energético. Que además también hablamos del sujeto activo, que puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo, que viene siendo el Estado, y por ende también la sociedad. Y también lo más importante que se debe de tomar en cuenta, que para calificar las penas o la cantidad de privación de libertad se debe tomar en cuenta la escala que les había mencionado, y dependiendo a sus cantidades y el grupo que pertenezcan, ya sean gasolina, diésel, gas licuado de petróleo en kilogramos o en cilindros, y biocombustibles. Por su atención, muchas gracias.